En este módulo vamos a ver cómo podemos pedir ayuda en R, vamos a ver qué son los scripts y cómo podemos utilizarlos, veremos qué es el histórico y el área de trabajo y finalmente veremos las librerías o paquetes de R. Tras la introducción vamos a ver con qué infraestructura contamos en R y en particular en este módulo vamos a ver cómo podemos pedir ayuda en R, vamos a ver qué son los scripts y cómo funcionan y también vamos a ver qué son las áreas de trabajo y cómo las podemos utilizar. Bien, las funciones para pedir ayuda en R son las que se presentan aquí, son la función help, la función help search y la función help start. Vamos a ver algunos ejemplos directamente con R. Bien, si escribimos help y abrimos y cerramos paréntesis, lo que va a ocurrir es que R va a lanzar el explorador que tengamos establecido como predeterminado y nos va a presentar la documentación de ayuda que existe, que es un buen lugar por el que podemos empezar si es que no sabemos cómo utilizar R en un momento dado. Lo más normal es que queramos buscar ayuda sobre algo en concreto, por ejemplo, que queramos buscar ayuda sobre una función o que queramos buscar ayuda sobre algún concepto estadístico para ver cómo está implementado en R. Supongamos que sabemos que existe una función que se llama min. Podemos imaginar que en R hay una función que se llama min, que podría servir para calcular la media. Si yo quisiera saber cómo utilizar la función min, tendría que escribir, vamos a cerrar este explorador, tendría que escribir help y entre paréntesis min, y entonces R abriría el explorador nuevamente y nos diría que la función min sirve para calcular la media aritmética. Nos haría una descripción de esa función, nos explicaría cómo se usa, cuáles son sus argumentos, qué valores nos devuelve la función y nos daría unas referencias y vínculos a otras funciones relacionadas, lo que nos puede llevar pues, a encontrar que no es precisamente la media lo que queríamos utilizar, sino quizás una media ponderada o una media de otro tipo. Bien, claro, esto exige que sepamos que existe la función min. Por ejemplo, yo sé que existe una función que se llama primcomp, que sirve para hacer un análisis de componentes principales y sabiendo eso pues puedo escribir help primcomp. Y va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido antes. R nos abrirá el explorador y nos dará ayuda sobre la función primcomp, que como decíamos sirve para realizar un análisis de componentes principales. Nuevamente nos da información sobre qué hace la función, cómo se usa, sus argumentos y nos da unos ciertos detalles, nos dice qué valores nos devuelve, unas referencias, parecido a lo que nos ocurría con la función min. Pero ¿qué ocurre si yo quiero buscar ayuda sobre un concepto estadístico? Por ejemplo, quiero buscar ayuda sobre la regresión. Bueno, pues si yo escribiera help y entre paréntesis regresión, con dos S, recordemos que en inglés regresión tiene dos S, lo que va a ocurrir es que R nos dice que no sabe de qué le estamos hablando, porque no existe ninguna función que se llame regresión. No existe en R ninguna función que se llame así. Hay otras funciones que nos permitirán llevar a cabo una regresión. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es decirle que busque en la ayuda este concepto y para ello tenemos la función help search. Ahora bien, como no existe una función regresión, sino que estamos buscando la cadena regresión dentro de la ayuda, tenemos que indicárselo entre comillas, con lo cual help.search regression entre comillas nos va a buscar en la ayuda aquellos lugares en los que aparece la palabra regresión y aquí vemos que R nos abre un explorador y nos dice que, por ejemplo, pues el paquete más, como veremos más adelante, tiene una función que se llama regresión resistente, o que el paquete más tiene una función que se llama rich regression o que permite hacer rich regression. Bien, esta ayuda se puede pedir de otra forma. En vez de utilizar help, podemos utilizar sencillamente el signo de interrogación y, por ejemplo, si pongo signo de interrogación min, estoy pidiendo ayuda sobre la función min, igual que antes. Si le pido ayuda sobre regresión, me va a decir que no sabe de qué le estoy hablando, porque esto es exactamente equivalente a decir help regression. Sin embargo, si pongo doble interrogante regression, entonces es equivalente al help search regression. Es decir, tenemos dos formas de buscar ayuda fundamentalmente. La función help exige conocer el nombre de la función sobre la cual queremos ayuda y puede ser sustituida por una interrogación. Y la función help.search, que sirve para buscar cierto concepto dentro de la ayuda y que puede ser sustituida por la doble interrogación.
Bien, una vez que hemos visto cómo se pide ayuda en R, vamos a ver qué son los scripts. Los scripts son, en mi opinión, la forma más recomendable de interactuar con R. R nos permite interactuar de una forma directa a través de la línea de comando, introduciendo funciones y diciéndole que haga operaciones. Por ejemplo, si nos vamos a R y le decimos que nos sume 2 más 2, pues R nos va a responder que 4. Perfecto. Si vamos a R y, como veremos más adelante, creamos un vector con 5 elementos y le decimos que nos calcule su media, pues R nos la va a calcular, no tiene ningún problema. Esto es trabajar con R de forma interactiva, le vamos pidiendo cosas y R nos va respondiendo, pero no queda un registro de nada de lo que estamos haciendo. ¿Para qué nos sirven los scripts? Pues los scripts nos sirven precisamente para superar esta situación. ¿Por qué? Porque con un script vamos guardando registro de todo lo que vamos haciendo, de forma que podemos reutilizarlo más adelante, hasta el punto de que esto facilita la colaboración con otros investigadores o con otros analistas de datos. Si guardamos un registro de todos los comandos que vamos introduciendo en R, nos basta con enviar una copia de la base de datos y una copia del script para que otro investigador pueda reproducir el análisis de datos que hemos efectuado. Y lo cómodo es que para guardar un script o para elaborar un script podemos utilizar cualquier editor de textos, desde el más complicado hasta el sencillo bloc de notas que tenemos disponible en Windows. Bueno, ¿y qué hacemos con los scripts? Pues una vez que hemos elaborado un script, podemos sencillamente ir copiando y pegando partes de ese script en R, copiando del script y pegándolo en R, y de esta forma vamos ejecutando esos comandos, o bien, mucho más recomendable, podemos utilizar el comando source, que nos permite ejecutar el conjunto de comandos que se han guardado en un script. Esta es la forma razonable de trabajar. Vamos guardando todos los comandos que vamos ejecutando en un documento de textos, un documento de texto plano, sencillo, y una vez que ya hemos visto que ese conjunto de comandos funciona correctamente, lo guardamos y lo ejecutamos mediante la función source. Tendremos ocasión de poner en práctica todo esto a lo largo de este curso. Bien, importantísimo, los scripts deben ser comentados. Es muy difícil revisar un script que has hecho hace un año y tratar de entender qué es lo que querías hacer con aquellos comandos que escribiste. Por tanto, conviene comentar, y para comentar se utiliza este símbolo. Cualquier línea en un script que comience por este símbolo es un comentario y por tanto no será ejecutada por R, y nos sirve para decir qué es lo que queríamos hacer con esos comandos que escribimos hace mucho tiempo y de los cuales ya no tenemos recuerdo. Bien, el último tema que vamos a tratar en este módulo es el de las áreas de trabajo. El área de trabajo es el conjunto de todos los objetos que están activos en un momento dado en R. Todo lo que vamos creando en R son objetos, y esos objetos están en el área de trabajo. Y ese área de trabajo se puede guardar y posteriormente se puede recuperar. También podemos ver qué objetos se encuentran en el área de trabajo y también podemos eliminar algunos objetos del área de trabajo. Las funciones que tenemos que utilizar son, como veremos a continuación, save image para guardar el área de trabajo, load para recuperar un área de trabajo, ls para ver qué objetos están disponibles en el área de trabajo y rm para borrar algunos objetos de ese área de trabajo. Vamos a ponerlo en práctica con un pequeño ejemplo en R. Supongamos que creamos un objeto, de hecho ya lo hemos creado, no lo tenemos que suponer. Hace un momento hemos creado un objeto que se llamaba x, que era un vector que tenía 5 componentes, 1, 2, 3, 4, 5. Si escribimos ls y abrimos y cerramos paréntesis, R nos dice que en el área de trabajo tenemos un objeto activo que se llama x, x minúscula. Por cierto, como comentábamos antes, la sintaxis es delicada, es escrupulosa. Si escribiéramos x en mayúscula, nos va a decir que el objeto x mayúscula no existe, que no lo encuentra. Pero volviendo al tema del área de trabajo, ls nos proporciona el conjunto de objetos que tenemos creados en un momento. Si, por ejemplo, ahora creáramos otro objeto, vamos a crear un objeto i generando números aleatorios según una distribución normal, va a ser un vector de 1000 componentes, de media 0 y desviación estándar 1, pues este objeto i, aquí lo tenemos, el objeto i, que es un vector con 1000 elementos, es otro objeto que tenemos creado en nuestra área de trabajo, y si escribimos ls, vemos que tenemos dos objetos, el objeto x y el objeto y.
Bien, decíamos que también podemos eliminar objetos de nuestra área de trabajo con la función rm. Si escribimos rmx, lo que hacemos es deshacernos del objeto x de nuestra área de trabajo. Por lo tanto, si en este momento escribimos x, nos va a decir que el objeto x no lo puede encontrar. Si escribiéramos ls, ahora solo tendríamos el objeto y. Bien, ¿y qué podemos hacer con las áreas de trabajo, con este conjunto de objetos que tenemos? Pues lo podemos guardar. Para ello la función es save image y entre paréntesis tenemos que decirle dónde queremos, tenemos que decirle a R dónde queremos que nos guarde, en qué archivo queremos que guarde nuestra área de trabajo. Por defecto va a utilizar la carpeta que hemos establecido como directorio de trabajo y aquí vamos a decir que lo llame mi imagen. Guardamos esto y ahora lo que hemos hecho es guardar un archivo mi imagen dentro de la carpeta de trabajo que, recordemos, está establecida en esta carpeta, C users sv documents. Bien, pues en esta carpeta podemos utilizar la función dir para ver cuál es el contenido de esa carpeta. Tenemos aquí un archivo que se llama mi imagen, que es una imagen de R. Bueno, vamos a ver qué objetos tenemos en este momento en el área de trabajo. Tenemos el objeto i, vamos a eliminarlo. En este momento el área de trabajo no tiene nada, está vacía. Y vamos a ver cómo podemos cargar el área de trabajo que está en mi imagen. Para ello, la función que empleamos es load. Y no tenemos más que indicarle el nombre del archivo que contiene esa imagen. Si escribimos load y entre paréntesis mi imagen, entre comillas, le estamos diciendo que cargue el área de trabajo que hemos guardado en el archivo que se llama mi imagen. Y ahora si escribimos ls, veremos que tenemos de nuevo el objeto i que estaba en la imagen que habíamos guardado en ese archivo que se llamaba mi imagen. Bien, pues recordemos, por tanto, todo lo que creamos en R son objetos. Podemos ver qué objetos se encuentran en el área de trabajo o workspace con la función ls, podemos eliminar objetos del workspace con rm, podemos guardar el workspace con saveImage y podemos recuperar un workspace previamente guardado con la función load. Esto nos sirve porque en muchas ocasiones hemos llevado a cabo un análisis, hemos creado una serie de objetos y queremos guardar esos objetos para recuperarlos porque vamos a seguir posteriormente con otra sesión de nuestro análisis de datos. Para continuar con la infraestructura en R, vamos a ver qué es el archivo histórico y cómo lo podemos utilizar. El archivo histórico es la forma en que R va guardando todos los comandos que vamos ejecutando. Cada uno de los comandos que ejecutamos, todos y cada uno de ellos, los que funcionan bien y los que producen errores, todos se van guardando en el archivo histórico. Y esto lo podemos utilizar, este archivo histórico lo podemos utilizar de dos formas. Lo podemos utilizar de una forma interactiva, como veremos a continuación, o lo podemos utilizar como forma de crear nuestros scripts. Vamos a ver cómo funciona el archivo histórico. Para ello vamos a R y vamos a introducir algunos comandos. Por ejemplo, creamos un vector con 5 elementos. Ahora decidimos calcular la media, calculamos la varianza, calculamos la mediana y calculamos la desviación estándar, pero la calculamos mal. La función std no es una función que exista en R y por tanto R nos dice que, que no ha podido encontrar esa función y que algo está mal, que hay un error. Claro, yo inmediatamente me doy cuenta de que la función no se llama std, sino que se llama sd. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podría volver a escribir sd y entre paréntesis x, o podría utilizar que R mantiene un archivo histórico y que por tanto todos los comandos que he introducido se están guardando en él. ¿Cómo puedo aprovecharme de esto? Bueno, pues utilizando las flechas arriba y abajo del teclado me puedo desplazar por toda la historia de comandos. No tengo más que pulsar flecha arriba, modificar el comando que he introducido, corregirlo, pulsar Enter y ya tengo el resultado correcto. Es decir, la flecha arriba y la flecha abajo del teclado nos permiten navegar a través de toda la historia de comandos que hemos ido introduciendo en el interfaz de R. Este sería el uso interactivo del archivo histórico. Pero con el archivo histórico podemos hacer más cosas. El archivo histórico lo podemos guardar en nuestro disco duro y también lo podemos recuperar. ¿Y esto para qué nos puede servir? Pues nos puede servir
como base para la elaboración de un script. Vamos a guardar nuestro archivo histórico, estos 5 o 6 comandos que hemos teclado en la interfaz. La función para guardar el archivo histórico es save history, aunque antes de guardarlo convendría que fijáramos el directorio de trabajo. Voy a, antes de nada, ver dónde estamos situados. Este es nuestro directorio de trabajo, no es un directorio muy cómodo, vamos a establecerlo en otro sitio. Para ello, recordad, existía la función setwd, aunque también podemos hacerlo a través del sistema de menús. Vamos a hacerlo de esta segunda forma. Vamos a archivo, cambiar directorio y le decimos que queremos fijar el directorio de trabajo en el disco extraíble F y dentro de la carpeta análisis datos mock. Bien, pues ahora, una vez que ya estamos situados ahí, comprobamos que estamos situados en esta carpeta que es bastante más cómoda, vamos a guardar el archivo histórico y la función para ello es save history. Save history entre paréntesis, como siempre en todas las funciones de R, y después entre comillas le tenemos que decir el nombre del archivo en el que queremos guardar el archivo histórico. Vamos a llamarlo mi historia. Y ya está, se ha creado este archivo. Vamos a comprobar que efectivamente se ha creado ese archivo y vamos a ver qué aspecto tiene. Para ello, nos vamos al disco extraíble y vemos que aquí hay un documento que se llama, un archivo que se llama mi historia. Vamos a editarlo con un editor de textos, por ejemplo con el bloc de notas. Y aquí están los comandos que hemos introducido. Como decía, ¿qué podemos hacer ahora con este archivo histórico? Lo podemos editar para convertirlo en un script. Por ejemplo, comenzaríamos por comentar script para el cálculo de algunos estadísticos básicos. Aquí introducíamos los datos, calculábamos la media, la varianza, la mediana. Este comando stddx contiene un error, por lo tanto lo eliminamos. Este no nos interesa para lo que queríamos hacer con este conjunto de comandos, este tampoco y este tampoco, por tanto los borramos. Y este conjunto de comandos podría ser un script que después utilizáramos desde R mediante el comando source, como hemos visto con anterioridad. No tendríamos más que guardarlo, archivo, guardar o guardar como, le damos un nombre, ya no sería mi historia, sino sería mi script. Lo reemplazamos y ahora desde R podríamos ejecutar ese script con el comando source y se ejecutarían esos comandos que hemos introducido allí. Por tanto, el archivo histórico nos puede servir como el punto de partida para la elaboración de un script. En ciertas ocasiones nos puede interesar también cargar en la memoria un histórico que hemos empleado con anterioridad y para ello tenemos la función load history. Si escribimos load history entre paréntesis y entre comillas el nombre de un documento de texto, lo que vamos a conseguir es cargar ese histórico de forma que con las flechas arriba y abajo podríamos acceder a toda la historia de comandos que está contenida dentro de ese archivo mi historia. Para finalizar con este apartado de infraestructura, vamos a hablar de la extensibilidad de R que se consigue a través de los llamados packages o librerías. En R tenemos 3 niveles de funciones. Hay algunas funciones que forman parte de lo que se llama el núcleo de R, el core de R. Son funciones básicas, básicas desde el punto de vista estadístico, como pueden ser la media, la varianza, la correlación. Estas funciones forman parte del núcleo de R y están accesibles de forma inmediata. Es decir, no tenemos más que instalar el módulo base de R y ya las tenemos disponibles. Hay otro segundo nivel de funciones, que son funciones que pertenecen a paquetes o librerías que ya están instalados en R, pero que tienen funciones que no están inmediatamente accesibles. Tenemos que invocar a esos paquetes, tenemos que llamarlos para poder utilizar las funciones que contienen. Este sería el segundo nivel, es decir, paquetes ya instalados, pero que tenemos que invocar o llamar para poder utilizar. Y hay un tercer nivel de funciones, que son funciones que están dentro de paquetes o librerías que ni siquiera están instalados en R.
Son paquetes que están disponibles en CRAN, en el repositorio de paquetes de que dispone R, y que antes de poder utilizar tenemos que instalar y después invocar. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Volvamos a R y una vez más vamos a crear nuestro vector con 5 elementos y vamos a hacer algo tan sencillo como calcular la media. Obviamente la media, como decíamos, es una función que pertenece al núcleo de R, está instalada en el módulo base de R y por tanto no hay ningún problema en utilizarla. Y si pedimos ayuda sobre ella, por supuesto existe. Vamos a crear otro objeto más, otro vector también de 5 componentes. Supongamos que queremos calcular la correlación entre X e Y. Bueno, pues no hay ningún problema. Hay una función que se llama cor, que está en el módulo base de R y que nos calcula la correlación entre X e Y de esta forma tan sencilla. Pero imaginemos que queremos hacer algo un poco más sofisticado. Por ejemplo, supongamos que queremos generar un conjunto de números aleatorios correspondientes a una distribución normal bivariante, por ejemplo. Y para ello sabemos que existe una función que se llama mvrnorm. mvrnorm, que viene de multivariante random, de número aleatorio, y norm porque es una distribución normal. Sabemos que existe esa función, pero ¿está en el módulo base? Vamos a pedir ayuda sobre ella. Veamos lo que nos dice R. R nos dice que no tiene documentación sobre esa función. No tiene documentación porque esa función no pertenece al módulo base. Es una función que pertenece a un paquete que se llama más, que está ya instalado, pero que antes de utilizar tenemos que invocar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué paquetes tenemos instalados en R por defecto. Y para ello la función es esta, installed.packages, y como siempre, abrir y cerrar paréntesis, nos va a proporcionar un listado de todos los paquetes, todas las librerías que están instaladas en R. Y vamos a ver que entre ellas está la librería más. Esta librería más es la que contiene la función mvrnorm que queríamos utilizar. Bien, ¿qué tenemos que hacer para decirle a R que queremos utilizar la librería más? Bueno, pues para ello podemos utilizar dos comandos, o bien el comando require o el comando library, que son equivalentes. Por ejemplo, si escribimos require y entre paréntesis más, el nombre del paquete es más con mayúsculas, R nos dice que lo acaba de cargar y ahora ya estamos en condiciones de preguntarle a R cómo funciona esta función mvrnorm. Veremos que a diferencia de lo que ocurría antes, R nos respondía diciendo que no sabía qué era esa función, ahora R va a abrir el explorador y nos va a dar información sobre cómo podemos simular datos a partir de una distribución normal multivariante. ¿De acuerdo? Más es un paquete que ya está instalado en R y lo único que tenemos que hacer para utilizarlo es utilizar la función require o la función library, que son equivalentes. Una vez invocado el paquete o librería, ya podemos utilizar todas las funciones que este paquete contiene. Bien, y este sería el segundo nivel de funciones. Recordemos, las primeras, las que están inmediatamente accesibles. Las segundas, las que están en paquetes ya instalados que tenemos que invocar. Y hay un tercer nivel de funciones que corresponden a paquetes que no están instalados. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues lógicamente lo primero que habrá que hacer será instalar ese paquete, después invocarlo y entonces ya estaremos en condiciones de poder utilizar las funciones que ese paquete contenga. Por ejemplo, supongamos que queremos llevar a cabo un análisis de componentes principales sobre este par de objetos que hemos creado, X e Y. Vemos que son ridículamente pequeños, no tiene ningún sentido hacer un análisis de componentes principales, pero bueno, a título puramente ilustrativo vamos a pensar que queremos hacer un análisis de componentes principales sobre este par de vectores. Vimos en un módulo anterior que había una función en R que se llamaba printcomp, que hacía esto del análisis de componentes principales, pero no es una función demasiado agradable. Hay otras mucho mejores en otros paquetes. En concreto hay una función que se llama PCA, que responde a las siglas en inglés de análisis de componentes principales, que puede efectuar este análisis de una forma mucho más cómoda, mucho más adecuada. Bien, si le pedimos ayuda a R sobre la función PCA, nos va a decir que no existe.
que no tiene ayuda porque no conoce esa función. Y es más, esta función PCA no corresponde a ningún paquete que esté instalado, con lo cual lo tendríamos que instalar. ¿Cómo podemos instalar un paquete? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el nombre de ese paquete, y en particular el paquete que contiene, el package que contiene la función PCA se llama Factominer. Se llama Factominer y además de una forma un tanto caprichosa. Se llama Factominer así, la F mayúscula, la M mayúscula y la R mayúscula. ¿Cómo podemos hacer para instalar ese paquete? Bueno, pues utilizaremos la función install packages. A diferencia de la función anterior installed packages que nos daba los paquetes instalados, si queremos instalar uno nuevo tenemos que escribir install packages y entre paréntesis, como siempre en las funciones, y entre comillas introducimos el nombre del paquete que queremos instalar. Pulsamos Enter y R nos pide que seleccionemos un espejo. Hay muchísimos servidores repartidos por todo el mundo donde están disponibles estos paquetes. Por ejemplo, elijamos el de Austria y ya está. R instalará el paquete Factominer y otros paquetes que dependan, otros paquetes de los que Factominer dependa. En concreto, nos ha instalado también un paquete que se llama Ellipse, otro que se llama Scatterplot 3D y parece que nada más. Bien, bueno, pues ahora ya hemos instalado el paquete, con lo cual, si escribimos install packages, veremos que, además de los que teníamos antes, ahora también tenemos instalado el paquete Factominer. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para usar la función PCA? ¿Qué ocurrirá si le preguntamos a R por la función PCA? Pues nos seguirá diciendo que no sabe qué es. ¿Por qué? Porque nos falta invocar el paquete. Para ello utilizamos la función library, lo cual pone a nuestra disposición el paquete Factominer y todas las funciones que están detrás de él, y también, como hay algunos paquetes de los que Factominer depende, pues también tendremos acceso a todas las funciones que están dentro de estos paquetes que también nos ha instalado R en el proceso de instalación de Factominer. Si ahora le preguntáramos a R por la función PCA, nos abriría el explorador y nos daría toda la ayuda que necesitemos para poder realizar un análisis de componentes principales con esta función PCA dentro del paquete Factominer. Bien, por tanto, recordemos, 3 niveles de funciones, algunas accesibles directamente, funciones básicas, funciones estadísticas básicas, la media, la varianza, la correlación. Otras funciones que ya están instaladas pero no inmediatamente accesibles. La función que tenemos que emplear para poder acceder a ellas, la función library o require, las dos son equivalentes. Y un tercer nivel de funciones, funciones que no están instaladas y que tenemos primero que instalar y después, una vez instaladas, invocar mediante library o require.